¿Qué son las enfermedades emergentes y reemergentes? Las enfermedades emergentes son enfermedades infecciosas que han aparecido recientemente en una población, últimas 2 décadas. Las enfermedades reemergentes, en cambio, son enfermedades que existieron previamente y reaparecen o aumentan su incidencia o rango geográfico. Dentro del mundo se producen varios fenómenos que pueden relacionarse y actuar como factores que influyen en la diseminación de enfermedades, como por ejemplo, aumento de la población, disminución del hábitat silvestre, calentamiento global, migraciones de humanos y animales, como por ejemplo las aves. Los procesos migratorios de las aves se definen como desplazamientos periódicos, regulares, predecibles en el tiempo y en el espacio. Estos se realizan principalmente debido a variaciones en la disponibilidad de alimentos, asociadas a cambios climáticos, entre otros. Las aves migratorias pueden clasificarse según el tipo de migración que hagan en longitudinales, interiores costeros del mismo continente, altitudinales, moviéndose de mayores a menores altitudes, y latitudinales, de norte a sur, considerando estas últimas como las más influyentes en nuestro país. Los riesgos de una especie en actuar como agente dispersor de la enfermedad son: tipo de hábitat, concentraciones en agroecosistemas, pequeñas áreas y grandes densidades donde entran en contacto con aves domésticas, abundancia o número de individuos, y gregarismo, que es una tendencia de algunos animales de vivir en sociedad durante la reproducción y periodo no reproductivo, migraciones y contacto con otras especies. Las migraciones de las aves pueden influir en el traslado de otras especies, incluyendo ectoparásitos como garrapatas y piojos, e incluso agentes causales de enfermedades animales transmisibles a los humanos, influyentes en la salud pública, enfermedades zoonóticas. Las principales enfermedades transmitidas por aves migratorias dentro de nuestro país son Campylobacter, Escherichia coli, Salmonella, clamidias, influenza y West Nile o virus del Nilo Occidental. Los grupos de riesgo que van a tener cada una de estas enfermedades corresponden a animales y humanos que entren en contacto con las aves, ya sea en playas, bosque o en producciones agropecuarias. La sintomatología presente en humanos y otras especies de animales debido a estas enfermedades es variable y puede ir desde un leve cuadro respiratorio hasta la muerte, dependiendo de la enfermedad y de la especie infectada. Campylobacter. Los síntomas que podrían aparecer son fiebre, dolor abdominal, astenia o debilidad, anorexia, diarrea acuosa, con sangre y convulsiones. La población en riesgo son las mujeres embarazadas y personas con algún grado de inmunodeficiencia. La vía de infección es oral, principalmente por ingestión de agua y alimentos contaminados, o por contacto con animales infectados. Escherichia coli. Grupo de bacterias cuyos miembros son generalmente no patógenos y son parte de la flora normal del tracto intestinal de hombres y animales. Sin embargo, ciertas poblaciones de esta especie pueden causar enfermedades intestinales o extraintestinales. Personas de cualquier edad pueden infectarse. La población en riesgo son individuos muy jóvenes y neonatos de todas las especies animales, además de los ancianos, los cuales son más propensos a desarrollar una enfermedad grave. Clamidias. La clamidiosis aviar es capaz de afectar a un amplio rango de aves y con ello transmitir la enfermedad a las personas. La transmisión ocurre por aerosoles provenientes de heces y secreciones respiratorias. Se describe un riesgo ocupacional, es decir, la población considerada en riesgo son personas que tratan usualmente con aves. Los signos comunes en las personas son fiebre, escalofríos, mialgia, dolor de cabeza, diarrea, náuseas y vómito. Los animales que podrían verse afectados por clamidias presentarían signos inespecíficos, tales como respiratorios, gastrointestinales, articulares, reproductivos y oculares. Salmonelosis. Salmonella puede afectar a animales de diferentes edades, pero los cuadros clínicos más graves se observan en las edades extremas y en individuos inmunocomprometidos. La sintomatología asociada a esta enfermedad se podría presentar de 3 formas: con cuadros sistémicos, infecciones localizadas como por ejemplo en articulaciones y por último, cuadros donde la principal manifestación es intestinal, provocando enteritis agudas o cuadros de diarrea. Influenza aviar. Cuando surge una nueva cepa no conocida de influenza, la población en riesgo es toda la población de animales o personas con una posibilidad de enfermarse o morbilidad cercana al 100%. Pero cuando la cepa se mantiene de forma endémica, es decir, normalmente en el lugar, afecta principalmente a individuos de edades más extremas. Se la describe como una enfermedad de carácter agudo asociada con un incremento de temperatura, resultando en signos respiratorios como tos, descarga nasal. Además, se caracteriza por anorexia y depresión. En la actualidad, Chile tiene la condición de país libre de la enfermedad en aves domésticas, que es la única condición de país libre que se puede tener. West Nile virus o enfermedad del Nilo Occidental.
enfermedad transmitida por los mosquitos y que afecta a muchas especies de mamíferos. En las personas, la infección es por lo general sin síntomas. Sin embargo, puede producir encefalitis que podrían ser causa de muerte en ancianos. Hay riesgos de transmisión viral por transfusión sanguínea, trasplante de órganos, trabajo en laboratorio y lactancia materna. En Chile aún no tenemos esta enfermedad. Control y prevención. A nivel predial se debe considerar buenas condiciones de manejo, higiene y crianza, evitar agentes estresantes en animales, evitar contacto entre aves domésticas y silvestres, y en el caso de la influenza, por ejemplo, evitar la crianza conjunta de cerdos y aves. Establecer periodos de cuarentena en el caso de importación de aves exóticas. Como antecedente, luego del diagnóstico confirmatorio de influenza en aves domésticas, hablamos de pollos, gallinas de postura, pavos, entre otros, se utiliza el rifle sanitario, que corresponde a un sacrificio general para evitar la diseminación de la enfermedad. Establecer medidas de bioseguridad. Algunas de las medidas de bioseguridad personal que se deben considerar frente al manejo de aves silvestres o de corral, de acuerdo con las instrucciones emitidas por el Ministerio de Salud, MinSal, son: uso de guantes, gafas de seguridad dependiendo del caso, botas, mascarillas y un traje adecuados. Desinfección de las botas y la indumentaria utilizada previa y post manipulación de las aves, sean estas vivas o muertas. ¿Qué hacer en caso de hallar signos? La sospecha de la presencia de la infección con alguna de las enfermedades anteriormente mencionadas es de denuncia obligatoria ante el Servicio Agrícola y Ganadero, SAC, en el caso de influenza, o al Ministerio de Salud, MinSal, en el caso de las clamidias. Los signos y síntomas de denuncia obligatoria en aves son: síntomas respiratorios con alta mortalidad en una condición aguda, es decir, en el lapso de 3 o 4 días mueren más del 10 al 15% de la población. Así que ya sabe, si ve cualquiera de estos signos, es su deber comunicarse de inmediato con la autoridad sanitaria. Así estaremos evitando la propagación de estas enfermedades y contribuyendo a la salud de todos.